La primera de las monografías que editamos en el despacho llevaba por título Octavio Mestre, Espacios para vivir y trabajar, porque de alguna manera nosotros, pues, evidentemente, el trabajo acaba siendo fundamental y diseñar el lugar donde la gente pasa la mayor parte de su tiempo acaba siendo, pues, básico, ¿no? Muchas veces hemos pensado que sería bueno trasladar desde el mundo doméstico este carácter de domesticidad a nuestros espacios de trabajo, porque el poderse sentir en casa mientras uno desarrolla el trabajo, creemos que puede ayudar a que la gente se sienta a gusto, incluso que sea más productiva en el mismo trabajo, ¿no? A partir de ahí está claro que cuando uno, por ejemplo, proyecta edificios de oficinas o sedes corporativas, es muy distinto si uno conoce el usuario final que cuando uno no conoce el usuario final, ¿no? Si uno ha hecho la sede de Prosegur o la sede de la Mutua Madrileña, tanto en Madrid como aquí en Barcelona, o la sede de BNP o la sede de tantas otras empresas, sí que tienes un organigrama claro, tienes un cliente, sabes, digamos, cómo se va a distribuir después en esos espacios, pero sin embargo, cuando un cliente, como es el caso habitualmente de Inmobiliaria Colonial, te encarga oficinas de alquiler, en ese momento las plantas han de ser lo más flexibles posibles, dotarlas de unas preinstalaciones, porque nuestra experiencia nos dice que los suelos al final, incluso si pones moquetas o pones linoleums o PVCs o cualquier tipo de pavimento o revestimiento, es muy posible que el que venga se lo cambie porque tenga otro color corporativo, porque no le guste el acabado, con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es dotar al edificio y a las zonas comunes de las mayores prestaciones que le podamos dar al cliente, y a partir de ahí el cliente pues ya se hará después sus propias instalaciones, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, es muy importante entender, porque muchos de estos casos además son edificios antiguos de viviendas que se transforman en oficinas, ¿no? ¿Cómo podemos darle este plus de más, ¿no? En el caso de la obra de Diagonal 409, por ejemplo, fue muy importante el convencer a la propiedad de que cambiara metros cuadrados en planta por metros cúbicos de espacio, ¿no? Y así tiramos varias dependencias de todas las plantas del edificio para generar un patio mucho mayor, entendido como corazón del edificio, y en cambio, digamos, permitía esa operación unas permeabilidades visuales que hizo que el edificio se alquilara enseguida y a un precio superior al que tenían previsto, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, en edificios como el de Travesera Amigo que hemos acabado recientemente, el tema de cómo entender la fachada, traduciendo elementos del interior a lo que es la fachada, de dentro hacia afuera, nos parecía seguramente nuestra mejor aportación que podíamos hacer en ese caso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuando hicimos la propia sede de Colonial, pues allí el diálogo era otro, era justamente lo que fue para nosotros muy importante fue salvar la fachada preexistente, ¿no? Y a partir de ahí revalorizarla con nuestros propios diseños de todo lo que era la escalera, las barandillas colgantes de cristal que pasan por el óculo y que queda como una especie de muro cortina interior colgado, o en el caso de la Mutua Madrileña, por ejemplo, fue fundamental establecer una pasarela que comunica los dos edificios de la sede para que todos, tanto el de Fortune de detrás como el de la Castellana, tengan los dos accesos desde Castellana, ¿no?
Nosotros en el estudio hemos hecho pocos equipamientos y los pocos que hemos hecho han sido siempre de naturaleza o de encargo privado. Quiero decir, hemos hecho la clínica de Aresa en Barcelona, que ha sido un edificio muy celebrado por cómo se integraba la remonta con la preexistencia antigua, pero era un equipamiento para la mutua madrileña. Hemos hecho equipamientos deportivos como el NIC, que hemos acabado últimamente, con su ampliación, con todo el centro de aguas termales y todas las salas de máquinas que realmente vuelven a ser un encargo privado, y hemos hecho ampliaciones de escuelas, la última, la Princess Margaret, que también era un encargo privado. ¿Qué quiero decir? Que nosotros hemos tenido un problema, que de hecho no es un problema, sino que es una suerte, que es que desde siempre, desde que acabé la carrera, hemos tenido bastante trabajo. Y el hecho de tener bastante trabajo hizo que no nos presentáramos a concursos públicos, y hoy en día, cuando tú necesitas presentar currículum para hacer concursos, no tienes la cantidad de obra que necesitarías para poderlos hacer, con lo cual ahí yo creo que fue un error estratégico, pero fruto justamente de tener mucho trabajo, ¿no? Yo siempre he concebido el ejercicio de la disciplina arquitectónica como un taburete de tres patas, ¿no? Una pata es sin duda el trabajo profesional, la construcción, que te permite validar lo que piensas. Otra pata, evidentemente, es el mundo editorial. No solamente me he dedicado a montar libros y he sido corresponsal de muchas revistas, sino que además nos ha interesado muchísimo siempre documentar físicamente todo lo que hacemos construyendo. Y después la otra tercera pata es la enseñanza, ¿no? C'est vrai qu'avec Anne, on s'est connus à Barcelone sur un cadre d'un dîner, d'un déjeuner qui était assez sympa. On m'a téléphoné, j'étais en pantalon court en train de travailler à l'agence. C'est par ça qu'elle m'a dit, tu es bien habillé aujourd'hui. J'ai dit, quand même, il y a un public et je ne connais pas trop. Et je lui expliquais des histoires, des blagues, parce que être architecte ne veut pas dire être sérieux. En plus, toujours, la vie, c'est toujours plus important que l'architecture, ¿no? No sé si porque mis padres eran los dos catedráticos de universidad o porque desde pequeño siempre has compartido aquello que decía Séneca de enseñando aprendemos, que finalmente yo dedico muchísimo tiempo de mi vida a dar cursos, ¿no? Empecé en la universidad, que aún no tenía el título, como becario, saqué luego una beca FPI, formación de personal investigador, mientras hacía la tesis doctoral, y desde entonces he estado dando clases en la Politécnica, en Estados Unidos, en varias universidades. Estuve en Rhode Island, en Tulane. Montamos después con un grupo de amigos la Universidad Internacional de Cataluña, la UIC, el Departamento de Arquitectura de la SARC, hace ya un montón de años, donde estuve dando clases de proyectos mucho tiempo. En un cierto momento, después de haber sido 8 años profesor de Historia de la Arquitectura, Historia Contemporánea, se me ocurrió pensar cómo ven el mundo los que son así o rezan así, mirando la Meca, porque al final entre unos y otros son casi 3/4 partes de la humanidad. 4.500, 5.000 millones son los otros que yo digo, ¿no? Y claro, todo ese mundo al final me permitió durante más de 10 años dar una asignatura que se llamaba La Arquitectura del Otro, en el que cada año nos íbamos de viaje con los alumnos a la China, al Japón, a la India, a Vietnam, a un montón de sitios, al Magreb, haciendo todas las rutas, digamos, de justamente esas arquitecturas alternativas que no son las que nacen en Grecia, siguen en Roma y España lleva a América y en definitiva acaban montando el mundo occidental, ¿no? La enseñanza ha sido siempre fantástica, ¿no? Yo en estas imágenes que estamos viendo ahora recuerdo a ese Octavio joven de 26, 27 años con 60 alumnos haciendo una maqueta de Chandigarh que medía 40 metros cuadrados para conmemorar el centenario del nacimiento de Le Corbusier, ¿no? Yo siempre digo que en aquella obra, en aquella construcción de aquella maqueta con los alumnos, aprendí lo que es dirigir obras, en el sentido de que yo no me iba a dormir si los alumnos no se iban a dormir. Yo me sabía el nombre de todos los alumnos, como hoy me sé el nombre de todos los paletas y los lampistas y de los carpinteros y los herreros que trabajan en las obras, porque no es el Chispas o el Paleta, sino que es el Pepito, el Manuel, el Juanito, porque la verdad es que uno genera lazos, ¿no? Y la vida en definitiva es generar lazos, ¿no?